Hola, qué gusto estar en tu casa. Esta es la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar todo lo que vamos a considerar se encuentra en la verdad. Cristo llamó la verdad a la Biblia, a las sagradas escrituras, la verdad. Ahora todo lo que vamos a considerar no son palabras mías, sino la palabra autorizada de nuestro Padre Celestial. Y el tema de hoy es de vital importancia porque tiene que ver con nuestras actividades cotidianas, si son aprobadas por el cielo o hay algo que tenemos que corregir. ¿Dónde se encuentra esto? En la palabra de Dios. Te doy algunos textos. Es un tema que da para rato, pero lo fundamental vamos a hacerlo hoy y la próxima visita que te haga, vamos a continuar con el mismo tema. Sí, porque por razones obvias el reloj me está apuntando que debo ser breve por ustedes para no distraerle en sus actividades, por vos y tu familia. Entonces esta parte de mucha importancia vamos a considerarlo en dos etapas. ¿Sí? Ya van a ver, ya van a comprobar por qué les digo que esto es de vital importancia para nuestros planes, nuestras actividades, nuestros proyectos para de aquí en más. Correcto. Te doy el texto que va a encabezar el tema. Está en Mateo 19, capítulo 23 al 29. Mateo 19, del versículo 23 al 29. Después otro título, otro texto, anótalo porque también esto es muy importante que lo sepas y lo recuerdes. Está en Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías 17, los versículos 8 y 10, pero vos estudias todo el capítulo completo. En horas libres, en horas tranquilas que vos te puedas concentrar, te vas a tu dormitorio o en la sala y estudia tranquilamente, sin que nadie ni nada te distraiga. Por eso te digo, estudia todo el tema, completa todo el capítulo. Entonces, te doy otro texto para que también lo estudies. Está en Salmos, Antiguo Testamento, Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, los versos del 12 al 18. Versos 12 al 18. Y con eso terminamos hoy, pero la próxima te voy a seguir dando textos, siempre relacionados con el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a leerlo. Está en Mateo, capítulo 1, no digo mal, en Mateo capítulo
19, capítulo 19, versículos del 23 en adelante. Dice así el relato, 19 y el 23. Entonces les dijo a sus discípulos, Cristo está dialogando con sus 12 discípulos. Y sigue el relato, empieza en el versículo 16 y habla del joven rico, la pregunta que le hace el joven rico a Cristo: Señor, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y Cristo le dijo, entre otros, un pequeño diálogo primero hicieron, y al final, cuando Cristo le dijo, es menester que te desprenda de aquello que absorbe todo tu tiempo, que es la riqueza. El joven rico tenía muchos bienes heredados de su padre, lógicamente, ¿no? Y te ocupa mucho precioso tiempo. Despréndete de eso y ven y sígueme, y tendrás riqueza en el cielo. Y el joven rico se fue triste. Nunca volvió más a dialogar con Jesús. Y entonces, comentando este hecho, esta experiencia, de cuestión de minutos nada más, que se fue el joven, se retiró triste, Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No quiere decir que Dios tiene prejuicios contra los que tienen riquezas materiales. No, en absoluto. Pasa que los mismos ricos, debido a sus innumerables actividades para controlar y mantener y administrar sus bienes, no le alcanza tiempo para otra cosa, para distraerse. Y entonces Cristo dice, los ricos están muy ocupados en sus cosas, harto difícil es que gane el reino de los cielos de esa manera, ¿no? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, para que no quede duda en vosotros, le dice a los discípulos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y en aquel entonces los fariseos, sumamente ricos, los doctores en la ley, los escribas, etcétera, etcétera, tenían buena solvencia económica y afirmaban que Dios los bendice porque ellos son justos. No, señor, nada de eso. Enseñaban que la riqueza es un atributo exclusivo de los seguidores de Dios, los que son fieles a Dios. Se atribuían a sí mismos virtudes que no tenían. Lejos estaba de cumplir de la verdad acerca de las riquezas que son bendiciones de Dios en toda circunstancia a aquellos que se portan bien. Nada de eso, ¿no? Pero estos pobres hombres, me refiero a los pobres pescadores que dejaron la pesca y dejaron sus botes, sus barcazas para seguirle a Jesús, ¿no? Se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque ellos sinceramente creían que los ricos solamente era un atributo de Dios, un premio de Dios a la gente justa. Entonces se sorprendió cuando Cristo le dijo: mira, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Todo lo contrario de lo que enseñaban los dirigentes religiosos. Cristo le da un mentiz
a esa afirmación. Todos se sorprendieron los discípulos. Pero, che, si esto es así, entonces ¿quién va a entrar al cielo? Si los ricos, con todas sus virtudes, no pueden entrar al cielo, ¿qué nos queda a nosotros? Somos pobres. Algo así, ¿viste? Sus discípulos, oyendo la afirmación de Cristo, se asombraron en gran manera, diciendo, pero entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Te das cuenta de la situación? ¿Sí? Y mirándolos con simpatía, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, efectivamente. ¿Sí? Y mira lo que le dice Pedro. Aquí entra a tallar también nuestra experiencia personal. Todo esto tiene que ver con nuestra vida actual, con nuestras actividades, nuestro estudio, todo lo que hagamos hoy. La Biblia por eso es la carta de Dios, por eso es eterna, porque Dios es eterno. Y entonces Pedro le dijo, le pregunta a Cristo, Señor, le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. La pregunta es sincera, es espontánea, es sincera. Entonces Pedro, con la inquietud de los 12 discípulos, siempre era el portavoz de los discípulos, Pedro le pregunta a Cristo, le dice, Pedro le dijo, he aquí, Señor, nosotros, los discípulos, lo hemos dejado todo. ¿Qué más le pregunta? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dos aspectos importantes en la experiencia del ser humano hoy. Fíjate cuáles son los pasos. Primero le dice Pedro, lo hemos dejado todo. Segundo paso, y te hemos seguido. Y a continuación viene la pregunta, por lo tanto, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál es la recompensa para nosotros? ¿Viste? Claro, dejamos la pesca, eran pescadores, tenían su barca, le dejaron a los padres ayer que atiendan y los discípulos le siguieron a Jesús, Pedro y Juan. Entonces, y después Zebedeo y otros discípulos más, que eran pescadores también, ¿no? Nosotros dejamos todo para seguirte a ti. Correcto, porque te aceptamos como el Hijo de Dios, como Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, basándonos en lo que tú nos prometes, nosotros aceptamos con fe y te seguimos. No lamentamos el haber dejado nuestro oficio. No estamos lamentando. Queríamos solamente aclarar este concepto que nos enseñaron los dirigentes religiosos, que los ricos eran solamente aquellos que contaban con la aprobación y bendición de Dios, mas los pobres eran dejado así a la buena de Dios, como dice el refrán, ¿no? Dejado así, librado a su suerte. Son pobres, ellos son pobres porque no cuentan con la aprobación divina, porque su conducta deja mucho que desear, y entonces son pobres por eso, por su mala conducta. Y todo lo contrario era el asunto, era al revés, ¿no? La ambición desmedida de estos dirigentes y la forma dudosa, la forma deshonesta que usaron siempre para obtener ganancias a costa de los pobres trabajadores, ¿no? Que se rompían todo para asegurarse el puchero de cada día, ¿no? De modo que esto es muy humano,
ahora también, debido a la cuarentena, debido a la pandemia, todos estos problemas mundial, ¿no? La situación se está poniendo angustiosa no solo en lo físico, no solo en las enfermedades, en la peste, no solo en el virus, en la parte económica. ¿Qué me decís? Sí, también está ocasionando grandes problemas. Y entonces cabe la pregunta: Señor, estamos buscando la forma de agradarte en todo lo que nos pides, dando por descontado que vos también estás en la lucha, ¿no es cierto? Tenés también aspiraciones a heredar el reino de los cielos, no por ser buenito, por ser buenita, sino por los méritos de Cristo Jesús, que murió en la cruz en lugar tuyo, para salvarte de la condenación de la muerte eterna, y para que puedas heredar el reino de los cielos, gracias a la muerte, a la sangre expiatoria de Cristo Jesús, que lava, te perdona, te limpia, te lava todas las manchas de tu carácter. Y para no hacer en vano el gran sacrificio que hizo Jesús por ti, ¿qué es lo menos que podés hacer? ¿Qué es lo menos que puedo hacer yo? Buscar agradarle en todo lo que te pide. Pero no te largas solo. Cuando te dice, sigue mis pasos, sigue el camino angosto que lleva a la salvación. Cuando te está invitando, tácitamente te está dando la ayuda necesaria, porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis lograr, nada podéis hacer. Siguiendo el concepto del apóstol Pablo, cuando aprendió esta experiencia, entonces más tarde él manifestó: hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día. Eso está en Filipenses 4:13, si no me equivoco, por ahí cerquita está. Entonces es lógico que Pedro, como vocero de los 12, le dice: Señor, nosotros con propósitos honestos y lógicos buscamos en nuestras actividades ir superándonos en todos los aspectos. Queremos progresar, tenemos ambiciones sanas, queremos tener un porvenir sin sobresalto, por amor a nuestra familia, a nuestros chicos, a todos ellos. Por eso te estamos siguiendo, buscando algo mejor. Lógico, se mostraba muy honesto, no estaba buscando rodeos. Honesto: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y entonces sigue la pregunta, ¿no es cierto? He aquí nosotros, la declaración de Pablo, ahí estoy de Pedro, ahí en el capítulo 20, capítulo 19, ahí estoy leyendo, capítulo 19, ¿no? Versículo 27. Entonces, respondiendo, Pedro le pregunta a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dos pasos importantes, que tenemos que seguir este ejemplo. Al decir dejar todo, no quiere decir dejar tu oficio, dejar tu estudio, dejar la agricultura, de cultivar la tierra. No, Señor, no vayamos al otro extremo, haceme el favor. No. Entonces, hay cosas que sí, que no es necesario. Al contrario, nos está perjudicando. Por ejemplo, desarrollar o practicar un vicio. Atento con eso, con los vicios, con los hábitos. No siempre es lo correcto y lo aconsejable. Claro,
con las adicciones, sobre todo los jóvenes. Cuidado con eso. O sea, hay cosas que sí necesitamos dejar sí o sí porque no nos brinda ningún beneficio en absoluto, ¿no? Al contrario, nos están perjudicando. Pero como ya estamos, ya somos adictos, me incluyo al grupo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo nada más, no es así la realidad. Entonces, eso tenemos que dejar, nos dice el Señor. Perdón, no sé si el tema que me hace transpirar. Ahí está. Ahora sí está mejor el clima. La pregunta es, Cristo contesta, ¿qué contestó? ¿Quieren saber lo que contestó? Bueno, el próximo encuentro se van a enterar. ¿Viste cómo te gustó el tema? ¿Viste? No, vamos a mirar ya. Ya, vamos a estudiar todo. Mirá, pero vamos a sintetizarlo por razones obvias, ¿viste? Que el reloj me está apuntando, que sea breve. Mirá lo que le dice, lo que le pregunta a Pedro y mirá lo que le contesta Jesús. Fíjate. De cierto os digo, cuando Pedro le pregunta, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta lógica que cae de maduro. Entonces, Cristo le dice así. De cierto os digo, le dijo a los 12, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Jesús venga a buscar a sus escogidos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, le dice a los 12 discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso en aquel entonces, el tiempo de Cristo, ¿no es cierto? Estaba allí el pueblo hebreo, Israel, que en ese entonces era el pueblo escogido de Dios, hasta que le dieron muerte a pedrada, como si fuese un vulgar delincuente, al diácono de la iglesia, de la sinagoga, al diácono, al hermano Esteban o Felipe, uno de ellos, no viene al caso, ¿no? Entonces Esteban le sacrificaron, le mataron a pedrada, y era un discípulo de Cristo. Entonces en esa oportunidad dejaron de ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo, porque ellos, los dirigentes judíos, le asesinaron a Esteban, un fiel hijo de Dios. Claro. Entonces, ¿por qué le asesinaron? Y porque el joven Esteban sin rodeo le dijo, no, ustedes están yendo por el camino equivocado, ¿no? Tienen que cambiar de actitud, o si no les va a ir mal. Y en lugar de reaccionar positivamente, tomaron eso como un insulto. Y eso van a tener que dar cuenta cuando Jesús venga, y así le va a ir, ¿no? Ya están todos muertos, claro, lógico. Bueno, la inquietud que queda en pie, ¿cuál es? La pregunta y el comentario que le hace el apóstol Pedro. Escúchame. Le dice, respondiendo Pedro cuando Jesús le dijo, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos.
Entonces respondieron, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. No confundamos esta actitud. ¿Qué quiso decir Pedro cuando dijo lo hemos dejado todo? No entendamos mal, por favor. No quiere decir que tenés que dejar todas tus actividades, tu oficio, tu estudio, todo lo que estás haciendo para seguir a Jesús. No, no. Eso hacían en su tiempo los monjes. Dejaban todo y se enclaustraban para no tener contacto con el pecado. Ese es el razonamiento que hacían, ¿no? No, atento. Por eso te digo, vamos a seguir considerando estos temas, no vamos a dejar con la intriga ahí en el aire. No, Señor. Entonces le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué implica seguir hoy? Seguir a Jesús. Otra pregunta que también la palabra de Dios te contesta. Vosotros que... Y entonces Jesús en forma resumida, así rápido, le dice, vosotros que me habéis seguido, van a juzgar a las 12 tribus de Israel en aquel entonces, ¿no es cierto?, en 12 sillones. Pero agrega mal, Señor, mira lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, que haya dejado tierras. ¿Por qué? Por seguirme, por amor a mí. ¿Qué va a pasar con esa gente que dejaron todo para seguir a Jesús? Recibirá, atento con esto, recibirá 100 veces más de lo que dejaron. 100 veces más. Y por último, heredarán la vida eterna. Nada va a perder el que deja algo que no lo hace feliz. Claro. Entonces, esto vamos a aclarar más, les prometo. Vamos a revisar otros textos, siempre en la palabra de Dios, la Biblia, y ahí la Biblia nos va a aclarar todos los misterios y todos los interrogantes que crecen, que nacen en tu inquietud por saber más. Nos va a aclarar. Entonces, ahora si quieres saber ya, ¿qué vas a hacer? Es lo que siempre te aconsejo. Tomas el teléfono o el celular y haces un llamadito. El llamado es gratuito. Llamas al 0800-555-0201. Muy fácil. Al programa internacional Una Luz en el Camino. Enseguida te llega la contestación. No asumí ninguna responsabilidad con preguntar. Vos te limitás a preguntar cómo es el asunto esto, y le citás los textos que vos acabás de anotar, y enseguida te dice, bueno, mañana o pasado, en cualquier momento, según donde vivas, te va a llegar la contestación por correo, ¿sí? Entonces, preguntás, querido, si querés hacerlo por vía electrónica, llamás a www.unaluzenelcamino.org.ar. Le haces la pregunta. Claro. Entonces, vos vas a ir aclarando ciertas intrigas que surgen como resultado de la lectura cotidiana, todos los días. Tenés que abrir la Biblia y estudiar, siguiendo temas por temas, y para eso también vas a necesitar la guía que te manda ya de La Luz en el Camino. Son hojas que vienen instruyendo, indicándote cómo estudiar los temas por
cómo estudiar la Biblia por temas. No de tapa a tapa como cualquier otro libro, no. Llamá, querido, querida, llamá, no vas a contraer ningún compromiso con eso, ni vas a tener que aportar nada, en absoluto. Y vas a salir de muchas dudas. Bueno, no sé si tengo tiempo de cantar algo. ¿Querés escuchar o ya tenés que salir? Ah, ¿vas a escucharme? Bueno. El salmo y el otro que tenés que darle para que estudie. Ah, ¿qué pasó? El salmo. El salmo que tenías anotado ahí en la Biblia, que no le diste, que estudien. ¿Este? ¿Así? ¿No? Ahí tenés anotado en el papel el salmo que anotaste, 34, y el otro, Lucas. ¿Está ahí? Ahí en el papel. Sí. Ese no le diste para que estudien. Ah, claro. Bueno, voy a cantar y después vamos a seguir discutiendo el tema, cómo hacer. La canción dice así. El título es Por senda de paz. Y dice la estrofa, dice así. Ya no puedo seguir sin tu amor. Mi sendero es difícil de andar. Necesito que tú me acompañes. Oh Jesús, dame fuerza y valor. Sin tu aliento me siento cansado. A tu lado es mi gozo seguir. Perdonaste en tu amor mis pecados. Por mis culpas llegaste a morir. Y dice así la tonada. Esto ya canté en otras oportunidades. Pero como siempre hay personas, hay oyentes que por primera vez me escucha el tema. Vuelvo a cantar. ¿Viste? Ya no puedo seguir sin tu amor. Mi sendero es difícil de andar. Necesito que tú me acompañes. Oh Jesús, dame fuerza y valor. Ya no puedo seguir siempre solo. Bríndame tu amistad, por favor. Sin tu aliento me siento cansado. A tu lado es mi gozo seguir. Perdonaste en tu amor mis pecados. Por mis culpas llegaste a morir. Perdonaste mi amor en pecado. Por mis culpas llegaste a morir. Cortito nomás porque se fue el tiempo rápidamente, che. Que Dios los bendiga ricamente a vos y a los tuyos, tu familia. Y dentro de 2 días más o menos, 2-3 días ponele, vamos a seguir el tema, vamos a seguir más adelante. De todos modos, completar esos capítulos que te di, completo, estudiar todo. Y vamos a seguir considerando este tema que es de vital importancia para nuestro progreso y nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Listo? Ya nos veremos otra vez. Que Dios te bendiga. Entonces cortamos acá.